Otra capa de supervisión de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, la proporcionan aparentemente los comités de inteligencia del Congreso, creados también tras los escándalos de vigilancia de la década de 1970. Aunque se muestran aún más inactivos que el Tribunal FISA, aunque se supone que han de llevar a cabo, entre comillas, supervisión legislativa vigilante de la comunidad de inteligencia, en realidad estos comités están actualmente dirigidos por los más fervientes partidarios de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, en Washington, la demócrata Dianne Feinstein en el Senado y el republicano Mike Rogers en la Cámara. En vez de ejercer alguna clase de control antagonista sobre las actuaciones de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, los comités de Feinstein y Rogers existen sobre todo para defender y justificar cualquier cosa que haga la agencia. Como dijo en diciembre de 2013 Ryan Lisa en un artículo del New Yorker, en vez de procurar supervisión, el comité del Senado suele dar a los funcionarios de inteligencia de alto rango trato de galán de cine. Los observadores de las sesiones del comité sobre actividades de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, se quedaban una y otra vez boquiabiertos al ver a los senadores interrogar a los funcionarios de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, cuando estos comparecían. Por lo general las preguntas consistían en poco más de largos monólogos de los senadores sobre sus recuerdos del 11 de septiembre y lo importantísimo que era evitar futuros atentados. Renunciaban a la oportunidad de preguntar a estos funcionarios y de cumplir con sus responsabilidades de supervisión, en vez de lo cual hacían propaganda a favor de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Esta ha sido la verdadera función del comité durante la pasada década. De hecho, a veces los presidentes de los comités del Congreso han defendido a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, más enérgicamente incluso que sus propios agentes. En agosto de 2013, dos miembros del Congreso, el demócrata Alan Grayson de Florida y el republicano Morgan Griffith de Virginia, se pusieron en contacto conmigo por separado para quejarse de que el Comité Permanente de la Cámara sobre Inteligencia les impedía a ellos y a otros diputados el acceso a la información más básica sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Me entregaron sendas cartas escritas a la oficina del presidente Rogers en las que solicitaban información acerca de los programas que aparecían publicados en los medios y que habían sido ignoradas de forma reiterada. Tras la publicación de los artículos sobre Snowden, unos cuantos senadores de ambos partidos que llevaban tiempo preocupados por los abusos en las cuestiones de vigilancia aunaron esfuerzos para redactar leyes que impusieran limitaciones en los poderes de la agencia. Pero estos reformadores, dirigidos por el senador demócrata Ron Wyden de Oregon, se toparon enseguida con un obstáculo: los esfuerzos de los defensores de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, en el Senado para aprobar leyes que reflejaran sobre la apariencia de reforma, mientras que en realidad mantenían o aumentaban el poder de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, como escribió en noviembre Dave Weigel en Slate. Los críticos de los programas de vigilancia y recogida masiva de datos por parte de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, nunca se han preocupado por la inacción del Congreso. Esperaban que el Congreso se les ocurriese algo que se pareciera a una reforma, pero en realidad codifican y excusaban las prácticas expuestas y ridiculizadas. Eso es lo que pasaba siempre. Cada enmienda o reautorización de la Patriot Act de Estados Unidos de 2001 ha creado más puertas de atrás que muros. Entre comillas, nos enfrentaremos a la típica brigada compuesta de miembros influyentes de la inteligencia gubernamental, sus aliados del mundo intelectual y los think tanks, SIC, funcionarios jubilados y legisladores fieles, avisó el mes pasado el senador Ron Wyden de Oregon. Entre comillas, su jugada final es garantizar que cualquier reforma de la vigilancia sea solo superficial. Las protecciones de la privacidad que no protejan realmente la privacidad no valen siquiera lo que el papel en el que están impresas. La facción de, entre comillas, reforma falsa fue encabezada por Dianne
Feinstein, precisamente la senadora encargada de la principal supervisión sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Feinstein lleva tiempo siendo devota partidaria de la industria de la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que se evidencia en su vehemente apoyo a la guerra de Irak o su firme respaldo a los programas de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, en la era Bush. Su esposo, entre tanto, tiene una importante responsabilidad en diversas empresas contratistas militares. Sin duda, Feinstein era una opción lógica para dirigir un comité que afirma llevar a cabo supervisión sobre la comunidad de inteligencia, pero que lleva años desempeñando la función contraria. Así pues, pese a todos los desmentidos del gobierno, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, no tiene limitaciones importantes respecto a quién puede vigilarla y cómo. Incluso cuando ha habido estas limitaciones, siquiera de nombre, cuando el objetivo de vigilancia son ciudadanos norteamericanos, el proceso ha sido en buena medida estéril. La NSA, Agencia de Seguridad Nacional, es definitivamente una agencia de bribones, con poder para hacer lo que quiera sin apenas control, transparencia ni obligación de rendir cuentas. En términos generales, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, recoge dos clases de información: contenido y metadatos, entre comillas contenido. Se refiere aquí a la interceptación de llamadas telefónicas, emails y chats online, así como la recogida de actividad general en Internet, como historiales de navegadores y labores de búsqueda. Por su parte, la recogida de metadatos alude a la acumulación de datos sobre estas comunicaciones. La NSA, Agencia de Seguridad Nacional, lo llama información sobre contenido, pero no el contenido en sí. Los metadatos sobre un email registran, por ejemplo, quién mandó el correo a quién, el tema y la ubicación del remitente. En lo relativo a las llamadas telefónicas, la información incluye las identidades del que llama y del que recibe la llamada, la duración de la conversación y con frecuencia los emplazamientos y los tipos de aparatos utilizados. En un documento sobre llamadas telefónicas, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, daba una idea general de los metadatos a los que accedía y que almacenaba. El gobierno de Estados Unidos ha insistido en que buena parte de la vigilancia revelada en el archivo de Snowden se refiere a la recogida de metadatos, no contenido, dado a entender que este tipo de espionaje no es intrusivo, no en el mismo grado, al menos, que interceptar contenidos en USA Today. Dianne Feinstein ha sostenido explícitamente que la recopilación de metadatos de registros telefónicos de todos los norteamericanos no tiene nada de vigilancia, pues no recoge el contenido de ninguna comunicación. Estos argumentos falaces ocultan el hecho de que la vigilancia de metadatos puede ser más intrusiva que la interceptación de contenidos, y a menudo lo es más. Si el gobierno conoce a todas las personas a las que uno llama y a las que le llaman a uno, además de la duración exacta de estas conversaciones, y puede hacer una lista con todos los emails, todos los corresponsales electrónicos, todas las ubicaciones a donde uno manda sus emails y la duración de las conversaciones telefónicas, puede crear un cuadro completísimo de la vida de una persona, de sus relaciones y actividades, incluyendo parte de la información más íntima y privada. En una declaración jurada presentada por la ACLU, que ponía en entredicho la legalidad del programa de recogida de metadatos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, el profesor de Ciencias Informática de Princeton, Edward Felten, explicaba por qué la vigilancia de metadatos puede ser especialmente significativa. Veamos el siguiente ejemplo hipotético. Una mujer joven llama a su ginecólogo, a continuación llama a su madre y luego a un hombre al que en los últimos meses ha telefoneado una y otra vez a partir de las 11 de la noche. A eso sigue una llamada a un centro de planificación familiar donde también se realizan abortos. Surge un probable guión que no habría sido tan evidente si solo se hubiera examinado el registro de una única llamada. Siquiera con una sola llamada telefónica, los metadatos pueden ser más informativos que el contenido de la misma. Imaginemos el caso de la mujer que llama a una clínica donde se practican abortos. La escucha secreta de su llamada telefónica quizá revele solo la concertación o confirmación de una cita en una clínica con un nombre genérico.
clínica del EASAI o consultorio del Dr. Jones. Sin embargo, los metadatos dejan ver mucho más: la identidad de las personas que reciben la llamada. Lo mismo sucede con las llamadas a una especialista en VIH, a un centro de gays y lesbianas o a una línea de ayuda a suicidas. Los metadatos también descubrirán una conversación entre un activista de los derechos humanos y un informante de un régimen represivo o una fuente confidencial que revelará a un periodista fechorías de alto nivel. Si uno llama con frecuencia a última hora de la noche a alguien que no es un cónyuge, los metadatos lo reflejarán. Es más, en ellos quedará constancia no solo de las personas con quien uno intenta comunicarse y la frecuencia, sino también de todas las personas con las que se comunican sus amigos y colegas, lo que genera un cuadro exhaustivo de la red de relaciones. De hecho, como señala el profesor Felten, las escuelas secretas de llamadas pueden resultar bastante difíciles debido a diferencias lingüísticas, al uso de argot o de códigos, a las divagaciones y otras cuestiones que de forma deliberada o por casualidad confunden el significado. Entre comillas, el contenido de las llamadas es mucho más difícil de analizar de una manera automatizada a causa de su naturaleza poco estructurada, alegaba. En comparación, los metadatos son matemáticos, nítidos, precisos y por tanto fáciles de analizar. En palabras de Felten, a menudo son apoderados del contenido. Los metadatos de telefonía pueden dejar al descubierto muchísimas cosas relativas a costumbres y asociaciones. Los patrones de llamada reflejan si alguien está despierto o dormido, sus creencias religiosas, si no suelen hacer llamadas los sábados o hacen muchas el día de Navidad, sus hábitos de trabajo y aptitudes sociales, el número de amigos que tiene, incluso sus filiaciones civiles y políticas. En resumen, escribe Felten, entre comillas, la recogida masiva de datos permite al gobierno no solo obtener información sobre más personas, sino también enterarse de hechos nuevos, antes privados, de los que no había sabido nada. Si se hubiera recogido información únicamente de unos cuantos individuos concretos, la preocupación por los muchos usos que el gobierno podría hallar para esta clase de información delicada está especialmente justificada, pues, contrariamente a las reiteradas afirmaciones del presidente Obama y de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, está ya claro que una porción considerable de las actividades de la agencia no tiene nada que ver con las operaciones antiterroristas, ni siquiera con la seguridad nacional. Gran parte del archivo de Snowden desvelaba lo que solo cabe denominar como, entre comillas, espionaje económico, escuchas e interceptaciones de emails del gigante petrolero brasileño Petrobras, de reuniones económicas en Latinoamérica, de empresas eléctricas de Venezuela y México, así como espionaje efectuado por aliados de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, entre paréntesis Canadá, Noruega y Suecia, en el Ministerio de Minas y Energía de Brasil y compañías energéticas de otros países. Un sorprendente documento presentado por la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y el GCHQ especificaba numerosos objetivos de vigilancia de carácter inequívocamente económico: Petrobras, el sistema bancario SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, la petrolera Gazprom y la aerolínea Aeroflot, ambas rusas. Durante años el presidente Obama y sus funcionarios de máximo nivel han denunciado con vehemencia a China por valerse de sus recursos de vigilancia para lograr ventajas económicas, al tiempo que insistía en que Estados Unidos y sus aliados nunca han hecho nada así. El Washington Post citaba al portavoz de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, cuando éste decía que el Departamento de Defensa, del que la agencia forma parte, entre comillas, participa efectivamente en la explotación de redes informáticas, pero no en el espionaje económico en ningún ámbito, incluido el cyber. Entre paréntesis, asteriscos enfáticos en el original. El espionaje por razones económicas negado por la NSA, Agencia de Seguridad Nacional,
resulta probado en sus propios documentos. La agencia actúa por el bien de lo que denomina sus clientes, entre los que se incluyen no solo la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la CIA, sino también organismos principalmente económicos como la Oficina del Representante del Comercio de Estados Unidos, USTR, o los departamentos de Agricultura, del Tesoro y de Comercio. En su descripción del programa BLARNEY, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, enumera la clase de información que está autorizada a proporcionar a sus clientes y la califica como antiterrorismo, diplomática y económica.